La felicidad es un misterio que la humanidad ha perseguido desde tiempos inmemoriales. Durante siglos hemos creído que encontrarla es cuestión de acumular más riqueza, más amor, más éxito, más reconocimiento. Sin embargo, hay una verdad que la mayoría ignora, una que las mentes más brillantes de la historia entendieron con claridad. No se trata de qué agregas a tu vida, sino de qué eliminas. No es un camino de conquista, sino de purificación. No es una búsqueda de lo que falta, sino un desprendimiento de lo que sobra. Los estoicos, aquellos filósofos que desafiaron al destino con una serenidad inquebrantable, sabían que la felicidad no se construye con añadidos, sino con renuncias. No es una construcción, sino una limpieza. El problema no es que carezcamos de felicidad, sino que hemos permitido que fuerzas invisibles la consuman en silencio. No es la ausencia de placer lo que nos atormenta, sino la presencia de ciertos venenos que se infiltran en cada rincón de nuestra mente, debilitándola sin que lo notemos. Los escritos de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto no son simples reflexiones filosóficas, son advertencias de un peligro que sigue tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años. No se dirigían solo a emperadores o sabios, sino a cualquiera que quiera recuperar el control sobre su propia existencia. Porque la felicidad no está allá afuera, en un futuro incierto o en un logro que aún no has alcanzado. Está aquí, sepultada bajo capas de ruido, miedo y engaño. Para encontrarla, no necesitas seguir acumulando más, sino deshacerte de aquello que la destruye. Pero, ¿cuáles son esas fuerzas que silenciosamente drenan tu felicidad? No son las típicas respuestas que esperarías. No se trata del miedo a la opinión ajena, ni de la búsqueda incesante de placer, ni siquiera del apego al pasado. Hay trampas aún más profundas, más insidiosas, que actúan como parásitos mentales, alimentándose de tu energía vital sin que siquiera lo notes. Hoy las desentrañaremos, una por una, porque entenderlas es el primer paso para erradicarlas y recuperar la felicidad que siempre ha sido tuya. Capítulo 1. La falsa promesa del progreso personal. Desde el amanecer de la civilización, el ser humano ha estado obsesionado con la idea del progreso. Nos han dicho que siempre debemos mejorar, que la clave de la felicidad está en la superación constante. Pero detrás de este mensaje motivacional se esconde una trampa peligrosa. ¿Y si la búsqueda de un yo mejor no solo no te hace más feliz, sino que te aleja de la felicidad real? Los estoicos advertían sobre los peligros de esta obsesión, no porque estuvieran en contra del crecimiento, sino porque sabían que el progreso personal, mal entendido, se convierte en una prisión. El filósofo Hierocles, una de las figuras menos conocidas del estoicismo, hablaba de la ilusión del refinamiento infinito, esa idea de que siempre estamos a una mejora de ser felices. Un ascenso más, una habilidad más, un hábito más, es la trampa de la eterna escalera. No importa cuánto avances, la siguiente meta se mueve más lejos. El problema no es el deseo de mejorar, sino la ansiedad de no ser suficiente ahora. Cada libro de autoayuda, cada gurú de la productividad, cada influencer del bienestar refuerza la misma idea. Hay una mejor versión de ti que todavía no existe, y hasta que no la alcances, tu felicidad estará incompleta. Lo que nadie dice es que este proceso nunca termina. Siempre habrá algo que mejorar, siempre habrá defectos que corregir, siempre habrá una nueva meta que alcanzar. Es el mito de Sísifo en versión moderna. Empujamos la roca de nuestro propio perfeccionamiento cuesta arriba, solo para verla rodar de nuevo, dejándonos exhaustos e insatisfechos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, tenía todo lo que cualquier persona de su época podía desear:
poder absoluto, riqueza infinita, prestigio incuestionable. Sin embargo, en sus meditaciones dejó una advertencia clara. No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Con esto, el emperador revela el problema central del progreso personal. Nos mantiene en la teoría, en la expectativa de un futuro donde finalmente seremos la mejor versión de nosotros mismos, en lugar de simplemente vivir según nuestros valores en el presente. El perfeccionamiento infinito es una trampa, porque convierte la felicidad en un destino, cuando en realidad es un estado al que solo se accede cuando dejamos de perseguirlo. Epicteto, quien nació esclavo y terminó educando a algunos de los hombres más poderosos de su tiempo, enseñaba que la vida buena no es una vida sin defectos, sino una vida en la que dejamos de obsesionarnos con corregir cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo rompemos esta ilusión? La respuesta estoica es radical, aceptando que ya eres suficiente ahora mismo. Esto no significa que debas dejar de aprender o crecer, sino que el crecimiento no debería ser un requisito para la felicidad. Puedes querer mejorar sin despreciar lo que ya eres. Puedes aprender sin sentirte insuficiente. Puedes cambiar sin pensar que tu felicidad está en la próxima versión de ti mismo. La verdadera felicidad no está en ser una versión mejorada de ti mismo. Está en dejar de posponer tu paz para un futuro que nunca llega. Capítulo 2. El peso invisible de las herencias psicológicas. No importa quién seas o dónde hayas nacido, hay una historia que cargas sin darte cuenta. No está escrita en ningún libro ni grabada en ninguna piedra, pero vive dentro de ti. Es la historia de lo que heredaste sin haberlo pedido. Creencias, miedos, ansiedades, maneras de ver el mundo que no son tuyas, pero que condicionan cada una de tus decisiones. La mayoría de las personas piensan en la herencia como algo tangible, una casa, dinero, un apellido. Pero los estoicos sabían que la herencia más peligrosa no es la material, sino la psicológica. Es la estructura mental que adoptamos de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestras experiencias tempranas. No cuestionamos de dónde vienen nuestros deseos, nuestros valores o nuestras reacciones automáticas. Simplemente las aceptamos como parte de nuestra identidad, sin darnos cuenta de que muchas de ellas son prisiones invisibles. Séneca escribió en una de sus cartas: si deseas ser verdaderamente libre, primero debes identificar las cadenas que no puedes ver. Y pocas cadenas son tan pesadas como las creencias que heredamos sin examinarlas. Desde niños, absorbemos sin filtro lo que vemos y escuchamos. Si crecimos en un ambiente donde el dinero era fuente de ansiedad, es probable que, incluso en la abundancia, sigamos temiendo perderlo. Si nos enseñaron que el amor se gana a través del sacrificio personal, podemos pasar la vida buscando validación en relaciones que nos drenan. Si aprendimos que la vida es una competencia sin descanso, es probable que nunca sepamos disfrutar de nuestros logros, porque siempre sentiremos que hay algo más que alcanzar. Epicteto, quien nació como esclavo y, sin embargo, llegó a convertirse en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo, entendió esto con claridad. Para él, la verdadera libertad no era la ausencia de ataduras físicas, sino la capacidad de decidir qué pensamientos y creencias merecen permanecer en nuestra mente. Enseñaba a sus discípulos a cuestionar cada idea que tenían sobre sí mismos. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Quién me enseñó a ver el mundo así? ¿Esta creencia me fortalece o me debilita? El problema con las herencias psicológicas es que rara vez nos detenemos a analizarlas. Las cargamos como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad son solo relatos que hemos permitido que se instalen en nosotros. La mente humana no distingue entre lo que ha elegido
y lo que ha sido programado en ella. No se cuestiona si lo que cree es útil o dañino, simplemente actúa en función de ello. Marco Aurelio lo expresó de manera contundente en sus meditaciones. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero, ¿cómo podemos tener poder sobre nuestra mente si ni siquiera sabemos qué parte de ella nos pertenece realmente? Para liberarnos de esta carga invisible, primero debemos verla con claridad. Hay que diseccionar cada una de nuestras certezas y preguntarnos si realmente nos sirven o si solo las arrastramos por inercia. No se trata de rechazar todo lo que hemos aprendido, sino de elegir conscientemente qué ideas merecen seguir con nosotros y cuáles deben ser descartadas. La felicidad no es solo un estado mental, es también un estado de liberación. Y para alcanzarla, primero debemos soltar lo que nunca nos perteneció. Capítulo 3. El engaño de la identidad fija. Desde que somos niños, nos enseñan a definirnos con etiquetas. Nos dicen que somos introvertidos o extrovertidos, que somos talentosos en ciertas áreas y mediocres en otras, que tenemos una personalidad fija con características inmutables. Nos identificamos con estas ideas y sin darnos cuenta nos convertimos en prisioneros de nuestra propia historia. Los estoicos sabían que la identidad no es un destino, sino un proceso en constante cambio. Para ellos, la pregunta no era ¿quién soy?, sino ¿qué versión de mí estoy eligiendo en este momento? Epicteto, un hombre que nació en la esclavitud y terminó convirtiéndose en un maestro de sabiduría, solía decir que lo único que realmente poseemos es nuestra capacidad de decidir cómo responder ante la vida. No somos nuestro pasado, ni nuestras circunstancias, ni las narrativas que otros han construido sobre nosotros. Somos lo que elegimos ser ahora. El problema es que la mayoría de las personas viven con una idea rígida de sí mismas. Se dicen a sí mismas, soy así, no puedo cambiar, o siempre he sido malo en esto, como si sus características fueran esculpidas en piedra. No se dan cuenta de que estas afirmaciones no son realidades, sino decisiones inconscientes. Si alguien cree que es una persona impaciente, actuará de manera impaciente. Si alguien se convence de que no es bueno hablando en público, evitará situaciones en las que pueda mejorar. La identidad se convierte en una profecía autocumplida. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. A pesar de ser emperador de Roma, no se dejó definir por su posición ni por el peso de su linaje. En sus meditaciones escribió: al amanecer, cuando te resistas a levantarte, piensa, ¿acaso fui hecho para esconderme bajo las sábanas? ¿O fui hecho para actuar, para contribuir, para enfrentar el día con honor? En esta reflexión se esconde una verdad crucial. No somos lo que hemos sido, sino lo que elegimos ser hoy. El mundo moderno refuerza la trampa de la identidad fija. Nos invita a definirnos con etiquetas inmutables. Soy un procrastinador. No soy bueno para los negocios. Siempre he sido así. Pero los estoicos sabían que el verdadero poder está en entender que la identidad no es un bloque sólido, sino un río en movimiento. No se trata de descubrir quién eres, sino de decidirlo en cada momento. La clave para liberarse de esta trampa es simple, pero desafiante. Cuestionar cada afirmación que haces sobre ti mismo. Cada vez que te escuches decir «yo soy así», detente y pregúntate, ¿lo soy realmente o simplemente he actuado así por costumbre? No eres impaciente, has practicado la impaciencia. No eres malo con los números, simplemente nunca has dedicado tiempo suficiente a desarrollarlo. No eres débil, solo has creído en tu debilidad por demasiado tiempo. Epicteto decía
que la verdadera libertad comienza cuando nos damos cuenta de que no estamos atados a ninguna versión anterior de nosotros mismos. Si un esclavo pudo convertirse en un maestro de la filosofía, si un emperador pudo vivir con humildad y disciplina, si la historia está llena de ejemplos de transformación radical, ¿qué nos impide hacer lo mismo? Solo una cosa: la creencia de que no podemos. La felicidad no se encuentra en descubrir quién eres, sino en darte permiso para cambiar. Capítulo 4. La ilusión del control total. El ser humano tiene una obsesión secreta: el control. Desde tiempos inmemoriales buscamos la manera de predecir el futuro, de asegurarnos de que nada se salga de nuestro dominio, de mantener la vida dentro de un esquema ordenado y predecible. Queremos controlar nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras oportunidades, incluso a las personas que nos rodean. Pero esta obsesión es una trampa, un veneno silencioso que destruye la felicidad desde dentro. Los estoicos fueron los primeros en identificar este peligro con claridad. Epicteto lo expresó con una crudeza que resuena hasta hoy. La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de una cosa: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. En otras palabras, gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que sucede, sino de nuestra insistencia en querer controlar lo incontrolable. Desde pequeños nos enseñan que debemos tomar el control de nuestra vida. Se nos dice que si trabajamos lo suficiente, lograremos el éxito, que si hacemos las cosas bien, las personas nos amarán, que si seguimos el camino correcto, evitaremos el fracaso. Pero la realidad no funciona así. No importa cuánto planees, habrá factores externos que nunca podrás manejar: las decisiones de los demás, las crisis inesperadas, los cambios repentinos de la vida. Marco Aurelio lo entendió en el contexto más extremo. Como emperador de Roma, era el hombre más poderoso de su tiempo y, sin embargo, enfrentó guerras, pestes, traiciones y la muerte de varios de sus hijos. Pudo haber caído en la desesperación al darse cuenta de que no podía controlar el destino, pero en lugar de eso, escribió en sus meditaciones: «No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno». Con esta frase revelaba su filosofía: no pierdas energía intentando controlar lo externo, concéntrate en lo único que realmente te pertenece, tu respuesta ante lo que sucede. La paradoja es que cuanto más intentamos controlar, más ansiedad sentimos. Si creemos que podemos controlar las opiniones de los demás, viviremos con miedo al rechazo. Si pensamos que podemos controlar el éxito, nos frustraremos cuando los resultados no sean los esperados. Si intentamos controlar nuestras emociones al punto de reprimirlas, terminaremos consumidos por ellas. El secreto estoico para recuperar la felicidad no es el dominio absoluto, sino la rendición estratégica. Esto no significa resignarse o volverse pasivo, sino aprender a diferenciar entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no. Epicteto dividía la vida en dos categorías: lo que depende de nosotros y lo que no. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra actitud ante los desafíos, todo esto está bajo nuestro poder. Pero el resultado de nuestros esfuerzos, la opinión de los demás, los giros inesperados del destino, son cosas que jamás podremos controlar por completo. Aceptar esto no es debilidad, es fortaleza. Es dejar de malgastar energía en luchar contra lo inevitable y usarla en lo que realmente podemos mejorar. No podemos controlar si alguien nos ama, pero sí cómo nos tratamos a nosotros mismos. No podemos controlar si el mundo nos da oportunidades, pero sí nuestra preparación para cuando lleguen. No podemos evitar todas las pérdidas, pero sí decidir qué hacemos con el dolor. La felicidad no nace de dominarlo todo,
sino de aprender a soltar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Capítulo 5. El autoengaño del propósito único. La mayoría de las personas pasan su vida obsesionadas con encontrar su propósito. Nos han enseñado que cada ser humano tiene una única misión en la vida, un destino predeterminado que debemos descubrir a toda costa. Creemos que si no encontramos ese propósito supremo, viviremos en la confusión, desperdiciando el tiempo en cosas sin sentido. Pero, ¿y si esta búsqueda es solo una ilusión? ¿Y si el concepto mismo de un único propósito es una trampa que nos roba la felicidad en lugar de otorgárnosla? Los estoicos jamás hablaron del propósito como un destino fijo. Para ellos, la vida no era una línea recta con un solo punto de llegada, sino un conjunto de experiencias que iban moldeándose según nuestras decisiones. Epicteto decía: no busques fuera de ti mismo la razón para vivir, es en la forma en que vives cada día donde encontrarás tu sentido. Con esto, nos revela que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. El problema con la idea de un propósito único es que nos hace sentir que estamos constantemente equivocados. Si una persona cree que tiene un solo destino en la vida y no lo ha descubierto, vivirá con ansiedad y frustración, sintiéndose incompleta. Si alguien piensa que su propósito es ser un gran artista, un empresario exitoso o un líder revolucionario, cualquier desviación de ese camino se sentirá como un fracaso. Y peor aún, si un día ese propósito cambia, porque la vida es cambio, la persona se quedará sin rumbo, sintiendo que todo lo que ha construido no tiene sentido. Marco Aurelio, que dirigió un imperio en tiempos de crisis, comprendió la naturaleza fluida del propósito. En sus meditaciones escribió: cumple tu papel en la vida, pero recuerda que ese papel puede cambiar. Con esto, nos enseñaba que lo importante no es encontrar un propósito eterno, sino actuar con virtud y significado en cualquier rol que la vida nos asigne en cada momento. Hoy puedes ser un estudiante, mañana un maestro, pasado mañana un explorador. El error es creer que hay una única vocación correcta y que todo lo demás es pérdida de tiempo. La felicidad se erosiona cuando nos convencemos de que aún no hemos encontrado lo que realmente deberíamos estar haciendo. Pero lo que realmente deberíamos estar haciendo es simplemente vivir con intención, independientemente de la actividad específica. Un filósofo no es menos filósofo porque en algún momento de su vida se haya dedicado a la guerra o al comercio. Un artista no deja de ser artista porque su arte haya cambiado de forma. Epicteto decía que el único propósito real es vivir de acuerdo con la razón y la virtud, lo cual puede manifestarse en infinitas maneras. Algunas personas lo encuentran en la enseñanza, otras en la escritura, otras en la contemplación y algunas en múltiples caminos a lo largo de su vida. No hay un solo propósito escrito en piedra. Hay una infinidad de formas de vivir con significado. Entonces, ¿cómo escapamos de la trampa del propósito único? Dejando de buscarlo como si fuera un tesoro oculto y comenzando a vivir con significado en el presente. No necesitas descubrir qué harás el resto de tu vida. Solo necesitas hacer lo que tiene sentido hoy, aquí, ahora. La felicidad no está en la persecución de un gran propósito lejano, sino en la manera en que decides enfrentar cada día. Conclusión. La felicidad que siempre fue tuya. La búsqueda de la felicidad ha sido desde tiempos inmemoriales la gran obsesión de la humanidad. Filósofos, líderes espirituales y pensadores de todas las épocas han intentado descifrar su naturaleza, pero la mayoría ha cometido el mismo error. Tratarla como algo que debe alcanzarse, como una meta distante en el horizonte. Sin embargo,
los estoicos descubrieron una verdad radicalmente diferente, una que pocos han tenido el coraje de aceptar. La felicidad no se encuentra ni se construye, sino que se recupera. Desde el momento en que nacemos, la felicidad es nuestro estado natural. Un niño no necesita una razón para sentirse pleno. Simplemente vive en el presente, explorando el mundo con asombro y curiosidad. Pero a medida que crecemos, esa felicidad innata se ve sofocada por capas y capas de expectativas, miedos, creencias heredadas y necesidades artificiales. Nos enseñan que la felicidad está en el éxito, en la validación externa, en el control absoluto de nuestra vida, en la idea de encontrar un propósito supremo. Pero cada uno de estos caminos nos aleja de lo que realmente buscamos. La felicidad no es la consecuencia de obtener más, sino el resultado de eliminar lo que la contamina. No se trata de añadir elementos a nuestra vida, sino de quitar lo que nos impide verla con claridad. Es como el sol que siempre está ahí, pero que a menudo queda oculto por las nubes de nuestra propia mente. Marco Aurelio lo comprendió en su tiempo y nos dejó una advertencia en sus meditaciones. Si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la importancia que le das. Y tienes el poder de revocar esa importancia en cualquier momento. En otras palabras, la felicidad nunca está en las circunstancias, sino en nuestra interpretación de ellas. Si hay algo que hemos aprendido en este viaje, es que la infelicidad no viene del mundo exterior, sino de los esquemas mentales que nos han programado para sufrir. La obsesión con el progreso personal nos hace sentir que nunca somos suficientes. La carga de las herencias psicológicas nos llena de miedos y creencias que no son nuestras. La identidad fija nos encierra en una versión limitada de nosotros mismos. La ilusión del control nos hace luchar contra lo inevitable, y la trampa del propósito único nos condena a sentirnos perdidos si no encontramos nuestra verdadera misión. La buena noticia es que la solución no está en cambiar radicalmente nuestra vida, sino en cambiar la manera en que la experimentamos. No hay que convertirse en otra persona, solo hay que soltar lo que nunca nos perteneció. Epicteto nos enseñó que la verdadera libertad es interna, que nadie puede arrebatarnos nuestra paz si no le damos permiso. La felicidad, entonces, no es un objetivo que alcanzar, sino un derecho que reclamar. Si algo queda después de este recorrido, que sea esto. La felicidad no es un premio reservado para unos pocos, ni un misterio sin resolver. Es una presencia silenciosa que ha estado contigo todo el tiempo, esperando a que la mires de frente.